inicia es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Uruguay, días contados para el agua potable. A ese nivel llega la emergencia hídrica en la región más poblada del país, que incluye la capital, Montevideo. ¿Cuáles son las razones de esta crisis sin precedentes? ¿Cuál es el plan del gobierno de Luis Lacalle Pou? Vamos a verlo. En Noticia Guatemala, nos preguntamos qué hay detrás de la decisión de la Corte Constitucional de ordenar la suspensión de la oficialización de resultados de la primera vuelta electoral presidencial. La medida fue tomada este fin de semana tras aceptar los amparos de varios partidos políticos alegando serias irregularidades en el proceso del pasado 25 de junio. Vamos a analizarlo. En Noticia Palestina, un nuevo ataque israelí contra Jenin deja a varios palestinos asesinados y decenas de heridos. Con aviones y armas pesadas, el ejército sionista arremetió contra civiles en un campo de refugiados, en donde había niños, niñas y ancianos. Israel y Líbano, Siria y Líbano condenan la acción de Israel como un crimen de guerra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo? Así inicia de Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Uruguay, ante el descenso de reservas de agua dulces en Montevideo y la denuncia de la ciudadanía, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou propone la construcción de un embalse provisorio, pero esto es una propuesta, y un proyecto de ley por emergencia hídrica ante la sequía extrema. Las reservas de aguas dulces de la represa del Paso Severino, la más importante del país, están por debajo del 2%. Una crisis que afecta a más del 60% de la población. Y he venido varias veces, lo he visto sucesivamente ir bajando hasta estar hoy totalmente vacío, que le queda prácticamente nada de agua y que nunca jamás pensamos de llegar a esta instancia de verlo sin agua, porque esto era un mar de agua, era impresionante ver la cantidad de agua. Antes que ofrecer una solución pronta, el presidente Luis Lacalle Pou advirtió que el agua no será bebible en las próximas semanas. Si no llueve, va a haber un lapso en el cual el agua no sea bebible. De acuerdo al Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, la capital Montevideo y sus alrededores como Colonia, Soriano, Maldonado, Trinidad, enfrentan una sequía extrema. Mientras en el estado de Florida, donde se ubica el embalse Paso Severino, la sequía es excepcional. En este contexto, el gobierno propone una ley para atender a la emergencia en la zona metropolitana, con el objetivo de que la población vulnerable pueda adquirir 2 litros de agua embotellada por día. Artículo 2 indica los ingresos que alimentan las fuentes que alimentan el fondo. Ahí tenemos los recursos de los organismos multilaterales de crédito, tenemos las donaciones, tenemos las contribuciones que las personas públicas no estatales puedan realizar sin dejar de lado la función, sin debilitar la función para la que fueron creados. La decisión ocurre luego de que los ciudadanos denunciaran la mala calidad del agua de grifo y no tener los recursos necesarios para comprarlo. Bueno, tomar mate con esta agua es difícil. Está difícil por el tema del gusto, el malestar que te causa en el estómago. También te da dolor de cabeza. Sinceramente que primero fue el COVID, ahora el tema del agua, o sea que estamos en una situación que la verdad y no se puede comprar el agua. Ese es el tema. Que hay gente que sí puede y hay gente que no puede. O sea, las personas que somos de bajos recursos no podemos. La escasez en los embalses obligó a las autoridades a utilizar agua cercana al Río de la Plata, que tiene una mayor salinidad. Según el Ministerio del Ambiente, esta agua solo sirve para limpiar o lavar, pero no es potable, debido a los altos niveles de cloruros, sodio y sedimentos.
En tanto, el gobierno nacional propuso la construcción de una represa de emergencia que se alimentaría de las aguas del río San José. Su costo estimado se acerca a los $40 millones y estará lista en un mes. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que el proyecto podría tomar más tiempo, pues desde la fecha el jefe no ha concretado ninguna idea al respecto. Allí parte de lo que sucede en estas últimas horas, múltiples reacciones, también desde distintos sectores políticos del país. Lo cierto es que hay una profunda crisis hídrica. El agua potable, el agua para consumir los humanos, las mascotas, las vacas, todo aquel que necesita agua en el país para el consumo en ese sentido. Porque lo demás, dicen las propias autoridades, es por ejemplo para lavar, y el uso doméstico en general. ¿Qué es lo que sucede entonces en este último momento? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Montevideo, Mateo Grille. Mateo, adelante, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches. Aquí lo que hay ahora es una seguidilla, digamos, de episodios desde el año pasado, desde fines del año pasado, que se está alertando de diversas maneras, por diversos representantes, por diversas organizaciones, que la sequía iba a impactar, entre otras cosas, en los embalses de donde toma agua la empresa pública de aguas, que es monopólica y se llama OCE, y que esto iba a impactar después en la población. El gobierno, la verdad, es que desde enero hasta ahora, o hasta hace unas semanas, desestimó la gravedad de la crisis. Incluso se habló de que había alarmismo por parte de las diversas personas que estaban alertando que esta situación podía suceder, y se esperó hasta que las reservas de agua de la represa de Paso Severino, a donde mañana vamos a concurrir, lleguen hoy, si acaso llegan al 2%, en realidad están cerca del 1.5%, que es un nivel absolutamente ridículo esperar a que llegara a ese nivel, digamos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se esperó hasta eso, se esperó que lloviera en algún momento. Las empresas meteorológicas y los organismos que se dedican a estas cuestiones señalaron durante semanas también que no había previsión de lluvias y que tampoco hay previsiones, por lo menos un mes y medio para adelante, previsiones de lluvias abundantes, que es lo que se precisa, no puntuales. Y bueno, el gobierno esperó ahora a intervenir de forma más bien tenue y en las últimas horas un poco más decididamente con la construcción de esta represa que va a tomar agua del río San José y que va a derivar, digamos, a la zona metropolitana de este país. Esta represa va a costar $40 millones y es una represa que no va a servir absolutamente para nada. De hecho, hay que desarmarla después que pase la emergencia hídrica, es decir, en 3 o 4 meses. Y hay que decir que estos $40 millones es la mitad de lo que costaba la represa, que sí iba a quedar como infraestructura del Uruguay si se terminaba haciendo, que fue la represa que se había planificado ya por parte del anterior gobierno y que fue entregada ya financiada a este, y este la desestimó. Así que todo lo que ha sucedido con respecto a esta crisis, exceptuando el fenómeno climático, que hay una sequía que no se puede obviar, suena a muchas impericias de parte del gobierno de Luis Lacalle Pou. Lo que está haciendo hasta ahora la población, mucha de ella, es comprando agua embotellada, que obviamente sale o cuesta cada vez más cara. Se redujeron igual impuestos sobre esta agua para que no subiera mucho o mucho más el precio. Ahora el gobierno estableció un plan para asistir a 500.000 personas más o menos, que es la que considera en situación más vulnerable, y le va a entregar, por ejemplo... De hecho, Mateo, cuando permíteme, aquí te pregunto, porque cuando leíamos que va a entregar un subsidio a la población más vulnerable, pero es que estamos hablando del agua, absolutamente vital para la vida, desde todo punto de vista. ¿Cuál es la caracterización entonces que hace el gobierno? ¿Qué es lo que ha dicho de quiénes son vulnerables? Bueno, vulnerables son aquellos que tienen algún tipo de vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es una amplia gama de personas, y también pensionados, jubilados, por ejemplo, que a partir de estos días van a recibir un vale, un bono de 800 y algo de pesos para poder comprar agua. Esto es más o menos $25 para poder comprar agua en este país que en realidad flota arriba de un mar de agua dulce, ¿no? Porque esa es la situación
real. Esa población vulnerable va a recibir por diversas vías, por diversos mecanismos que tiene el Estado, sobre todo, repito, el Ministerio de Desarrollo Social, subsidios para comprar agua. Ahora también se agrega que esa agua que antes iba a ser solamente potable para beber, ahora ya se amplía un poco la gama, porque ya no se puede usar para bañarse eventualmente, pero ya para cocinar pasa a ser una cuestión bastante, digamos, hay que tener mucho criterio, porque sí sirve para lavar, para cuestiones higiénicas, digamos, pero para nada más. Hace ya semanas que venimos en esta situación. Se toma agua básicamente del Río de la Plata, que es mucho más salobre y que es no apta para el consumo humano, y las perspectivas no son nada alentadoras, repito, por lo menos un mes y medio para que llueva de forma abundante. Y además hay informes meteorológicos, Tatiana, que indican que se va a pasar de fase del fenómeno de la Niña, y que en realidad en 2 o 3 meses lo que va a haber son inundaciones. En esa situación nos estamos moviendo, aunque hoy lo que no hay son precipitaciones y se agotan las reservas de agua dulce. Efectivamente, queda para muy pocos días. Yo me animaría a decir que ni siquiera, salvo que llueva mucho en estos días, va a llegar a la semana que viene las reservas de Paso Severino. Cuando hablamos entonces de muy pocos días, serán, si no queda agua hasta la semana que viene, será 3, 4 días. Así de grave es la situación. Y semana a semana se viene diciendo 8, 9, 10, 12. Lo cierto es que sigue bajando la cota y en algún momento se llega al final. Gravísima la situación. Gracias, Mateo. Gracias por contarnos. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Hablamos de las implicaciones, de repercusiones. También miramos hacia atrás. Para ello nos acompaña Juan Raúl Ferreira, es analista político internacional uruguayo. Juan Raúl, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana. Como siempre, un gusto y un honor estar en tu programa. Y bueno, el informe ha sido muy completo, tanto el informe inicial como el de Mateo Grille, como las preguntas que tú muy acertadamente le has hecho. Paso Severino, que es la zona que nutre de agua potable y de agua corriente, es decir, a través de las canillas a Montevideo, al departamento de Canelones, a las zonas urbanas y suburbanas más importantes del país, el 80% de su superficie lo puedes cruzar caminando. Pero esto no es de ahora, esto lleva meses. Y parece mentira que tengamos que llegar a una situación donde ya haya gente enferma por el alto estado de salubridad y de cloruro del agua, para que el gobierno anuncie que va a construir una represa, como decía recién Mateo Grille, $40 millones para aguantar unos días, y cuando pase la emergencia hídrica, como se le dice ahora, esta sequía monumental, tener que desarmarla. También lo señaló al pasar, pero yo quiero enfatizar en ello, Mateo Grille, que el gobierno anterior, el gobierno presidido por Tabaré Vázquez, había considerado una planta potabilizadora en Aratirí que costaba muy poquito más que la planta de emergencia que se está pensando en construir ahora, y que además llevaba 2 años de construcción. Cuando el presidente Lacalle Pou toma el poder en el año 20, 21, 22 e a inicios del 23, declaró emergencia hídrica. Pero en estos casi que 4 años no invirtió un solo peso en solucionar el problema. Para que te hagas una idea del estado de falta de potabilidad del agua, la Organización Mundial de la Salud autoriza entre 30 y 70 miligramos de sodio por litro. Nosotros tenemos más de 10 veces más, 397 miligramos de sodio por litro. En lo que se refiere al cloruro, la Organización Mundial de la Salud admite un máximo de 250 miligramos por litro. Nosotros estamos en 480 miligramos por litro. A medida que Paso Severino se va vaciando, el índice de salubridad, no solamente por incorporar agua del Río de la Plata,
sino también porque al reducirse el agua, la condensación y la saturación de la sal y el cloruro aumentan, y ya hay gente enferma. Es decir, Juan Raúl, es decir que esta agua no se puede tomar. Realmente lo que sucede con eso que nos estás diciendo es que el agua de la que por ahora se pueden proveer, esa agua no es potable, no es agua bebible. Claro, el problema es que como acá el presidente se maneja no sobre la realidad, sino sobre el marketing político, no se habla de no potabilidad. El presidente dijo ayer que el agua no era bebible. No es bebible porque no es potable. El Ministerio de Salud Pública le prohibieron sacar nuevos comunicados, pero hasta la semana pasada, cuando la condensación de sales y cloruros era menor que la de hoy, el Ministerio de Salud Pública recomendaba no beberla y la prohibía a hipertensos, personas menores de 2 años o mayores de 75. Pero todo esto sobre la salud del agua se reduce a cero problema porque el agua se acaba. Tú preguntabas recién para cuántos días quedaban. Si sigue el mismo ritmo de vaciamiento de Paso Severino, quedarían 5 días de agua corriente en el Uruguay. Pero puede ocurrir que como la gente está recayendo cada vez más en la compra de agua potable, ese índice sea un poco más largo, pero entonces de repente en vez de 5 días es una semana, 8 días, no más de eso. Al mismo tiempo, como si esto fuera poco, las autoridades sanitarias, las obras sanitarias del Estado, la empresa de agua corriente a la que hizo referencia Mateo Grille, ha decretado que a partir del día de hoy haya cortes en zonas no advertidas previamente y en horarios no anunciados previamente. Es decir, si alguien tiene la suerte de poderse estar bañando, se está bañando, pero de repente se le corta el agua y así queda enjabonado por 4, 5, 6, 7, 8 horas por tiempo indeterminado. Con este ejemplo, no es solamente... Permíteme, es que este ejemplo tan claro, una radiografía tan explícita que nos haces, lo que uno se pregunta entonces es la improvisación ante una situación que pudo preverse y no desde un punto de vista climático, sino político. ¿Pudo preverse este hecho tan dramático en el país? Lo vienen anunciando la comunidad científica desde el año 20, simultáneamente con la pandemia, y no se tomó absolutamente ninguna medida. El presidente de la República se molestó con la prensa porque le preguntaron del tema en el día de ayer y dijo, lo único que se puede hacer es rezar o acudir a la lámpara de Aladino. Bueno, yo creo que un gobernante que tiene que recurrir a la magia negra para que salga agua, porque además quiero redondear con esto, Tatiana, que me parece muy importante. No es solamente la escasez del agua, ni es solamente el daño a la salud del agua, que ya son 2 problemas muy graves, pero hay otro problema adicional, que es la rotura de cañerías y de termotanques, calentadores de agua. Yo lo digo con total franqueza, en mi casa se rompió el calentador de agua y no lo hemos podido sustituir porque las casas, tanto que importan como que venden productos nacionales, están absolutamente desbordadas y hoy hablaba el CEO de una de las empresas más importantes de termotanques diciendo que han triplicado la cantidad de telefonistas para tomar las quejas de los clientes y que no dan abasto. Entonces, hay muchas casas que al abrir los tanques de agua rotos, tú puedes sacar arena y tierra de adentro del mismo. Y ese es el agua que pretenden que la gente tome. Y como bien para redondear, discúlpame que sí un poco largo, pero tú le preguntabas a Mateo sobre cómo se identifican esos sectores de vulnerabilidad. Y esto es
un gran desconcierto que hay. El gobierno dice que van a haber 400.000 personas que van a recibir bonos para recibir 2 litros de agua diario gratis. Sin embargo, no dice quién tiene carnet de vulnerabilidad. Es los que tienen carnet de pobre, es los que están afiliados al MIDES, los que son asistidos en salud pública. La gente en situación de calle se va a morir de sed, por ejemplo. Y la otra cosa, no todo el mundo tiene la suerte de tener casi que 1 millón de pesos uruguayos de Juan Raúl, sueldo. y en esa caracterización, la propia clase media, que al final de cuentas termina siempre ensanduchada, producto de la crisis, una clase media muy empobrecida, pero que no es tenida en cuenta, porque seguramente al plantearlo en ese término de estratificación, entonces no es población vulnerable. Pero totalmente, yo te digo, en el edificio donde yo vivo, en pleno centro de Montevideo, 18 de julio, esquina Ejidos, pleno centro de Montevideo, frente al Palacio Municipal, prácticamente quedan funcionando en todo el edificio 2 o 3 termotanques nada más. Pero además, la gente tiene que recurrir, bueno, a una cosa muy elemental, que es clase media no vulnerable, que se tiene que bañar con una regadera como en las películas de cine catástrofe. Pero como si eso fuera poco, además, está el tema de una pérdida de ingresos muy grande. La clase trabajadora no lo puede enfrentar, aunque no le den litros de agua gratis porque no los consideran en situación de debajo de la línea de pobreza. Pero tú tienes que pensar que, aunque no se les rompiera el termotanque y no tuvieran que pagar daños de cañería, tienen que estar comprando por lo menos 4 a 5 litros de agua por núcleo familiar de 2 personas, porque no es solamente para beber. Bueno, acá es imposible imaginarse un uruguayo que no tome mate, y como decía una persona entrevistada antes, no se puede tomar el mate con agua salada, por gusto y por salud. Pero al mismo tiempo, tampoco se puede cocinar con el agua salada, porque eso sí, el Ministerio de Salud Pública está pidiendo que no se haga. Entonces la gente tiene que salir a comprar botellas, agua potable embotellada hasta para hervir el arroz. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el tema del costo del agua está generando una pérdida de ingresos que equivale en alguien de clase media, funcionarios administrativos, etcétera, entre el 30 y el 35% de sus ingresos mensuales. Claro, es algo con lo que estamos realmente en una situación muy grave. Muy dramática. Es algo con lo que no se contaba en el presupuesto habitual, semanal, mensual de una familia. Juan Raúl, permíteme preguntarte, además de esto, que bien nos lo has reseñado, para comprender desde la vida cotidiana la gravedad de lo que se está viviendo en Uruguay. ¿De dónde van a salir los 40 millones de dólares si el gobierno los tiene, y luego quién los va a pagar para construir esta represa que, como bien nos has dicho, se resuelve la situación durante un mes y luego esa plata pues se perderá porque la represa dejará de funcionar? Bueno, muy buena pregunta, porque este es el último año que se pueden aprobar recursos en el Parlamento, porque el año que viene es año electoral, y en la ley de presupuesto o rendición de cuentas, como le llamamos acá, de este año no hay ningún recurso. Se puede mandar un mensaje complementario, pero el gobierno no ha querido ajustar salarios, no ha querido solucionar el problema deficitario de los salarios de la educación pública, por ejemplo, porque dice que no quiere generar más déficit, y ahora tendrá que salir a responder cómo va a ser para conseguir recursos para crear, por un poquitito menos, un 15% menos que lo que hubiera salido la planta potabilizadora que planteaba el doctor Tabaré Vázquez, para construir simplemente una represa que reduzca considerablemente, bueno, primero aumente la cantidad de agua que haya a disposición, que ya no alcanza, ya se acaba. Es realmente grave, Tatiana.
ver al presidente tomarse casi que frívolamente este tema ante la prensa, a mí me chocó mucho como uruguayo, lo digo con total franqueza y con total sinceridad. Dramática la situación, por supuesto, con un jefe de Estado lo mínimo que se espera ante una situación inédita en el país es solidaridad y solidaridad con todos y todas. Muchísimas gracias, Juan Raúl, buenas noches. Estamos muy atentos Muchas gracias a ti, en Uruguay con este y otros temas. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, Guatemala, partimos de Uruguay, nos vamos a Guatemala. ¿Qué hay detrás de la decisión de la Corte Constitucional de ordenar la suspensión de la oficialización de resultados de la primera vuelta electoral? La medida fue tomada este fin de semana tras aceptar un amparo de varios partidos políticos alegando serias irregularidades en el proceso del pasado 25 de junio. Lo analizamos, profundizamos en ello al volver en el noticiero. En Noticia Guatemala, tras cumplirse una semana de las elecciones generales y presidenciales, recordamos el pasado 25 de junio, el Tribunal Supremo Electoral suspendió la oficialización de resultados de la primera vuelta presidencial, bajo la orden de constitucionalidad. ¿A qué se debe esta situación? Vamos a verlo. A una semana de las elecciones generales del pasado 25 de junio, la Corte Constitucional declaró amparo provisional contra la Junta Electoral, con el fin de garantizar la pureza del proceso electoral. La decisión de la Corte fue una respuesta a las denuncias de fraude electoral, pues varias organizaciones políticas alegaron alteraciones en las actas finales de escrutinios, entre ellos el partido oficialista Vamos. A través de un comunicado en redes sociales, la Corte ordenó al Tribunal Supremo suspender la oficialización de los resultados de la contienda. Además, la Junta Electoral tendría 5 días para convocar una nueva audiencia de revisión de votos. Esto implica que los candidatos para el balotaje podrían cambiar. El Tribunal Supremo respondió ante las acusaciones bajo el alegato de unas elecciones transparentes y eficientes. Anunció que acataría la orden de la Corte. Sin embargo, ratificó su compromiso con la democracia del pueblo guatemalteco. El candidato presidencial del movimiento Semilla criticó la medida de la máxima autoridad judicial, pues el fallo pondría en riesgo su participación en la segunda vuelta electoral. Que están desinformados, que están actuando fuera del marco legal, que van en contra de toda la evidencia existente y que reflejan la desesperación de quienes saben que por fin empezamos a librarnos de las estructuras de corrupción que han tenido a nuestro país hundido en este pantano. A su vez, cuestionó las funciones ejercidas por el organismo judicial. Pedir la revocatoria de esta resolución porque la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para conocerla de acuerdo a la legislación nacional, y una aclaración ante el lenguaje ambiguo y opaco que tiene esta resolución. Por su parte, el Partido de Unidad Nacional de la Esperanza aseguró no temerle al reconteo de votos. Entre tanto, ciudadanos se manifestaron en las afueras de la Corte Constitucional. Y que se respete lo que nosotros decidimos el 25 de junio. ¿Sí? Entonces, por favor, muchachos, de nuevo, un último llamado. Ya no podemos solo estar en un live o comentando en los videos de TikTok o Facebook. ¿Sí? Hay que salir y ejercer presión. Esto es un claro golpe al pueblo de Guatemala y nosotros venimos aquí para que se respete la voluntad del pueblo. Ya se dividieron los dos partidos políticos, van a pasar a la segunda vuelta y lo que queremos es que esa voluntad se respete
El pasado 26 de junio, el Tribunal Electoral ya anunciaba resultados definitivos de la primera vuelta electoral. La candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, quedó en primer lugar con el 15% de los votos, mientras Bernardo Arévalo, del partido Semilla, obtuvo el 12% del escrutinio, quienes se disputarían la presidencia del país en el balotaje del 20 de agosto. Allí están los hechos. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Maynor Berganza, es analista político, abogado, nos acompaña desde la capital. Maynor, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana. Siempre es un gusto saludarte a ti y a tu audiencia del mundo. Muchísimas gracias. Maynor, es primero mirando hacia atrás lo que quiero consultarte. ¿Hay hechos similares que se hayan presentado en elecciones presidenciales anteriormente en el país? Que la Corte de Constitucionalidad le diga al Tribunal Supremo Electoral que se debe suspender la oficialización de resultados, nada más y nada menos que de una primera vuelta presidencial. Si no hay antecedentes. En la elección anterior hubo efectivamente algunas discrepancias por los mecanismos del conteo electrónico a partir de la digitalización de datos manualmente registrados, pero que luego se digitalizaron, y en la operación de digitalización hubo algún error que pues ameritó revisiones más profundas, pero nunca ha habido una suspensión de la declaración oficial de resultados, que es la que se ha retrotraído por una orden que emana de la Corte de Constitucionalidad, que es un alto órgano superior, el más alto de los procesos constitucionales, pero que antes de esta Corte existen otros órganos que son los que tienen las facultades para conocer de este tipo de acciones. Llama la atención y se acusa de complacencia a la Corte de Constitucionalidad por haber admitido a trámite estas acciones de amparo y haber resuelto emitiendo semejantes órdenes que dejan en vilo completamente al proceso. Hoy por hoy no es oficial que hayan dos candidatos que vayan a la segunda vuelta en el balotaje, porque se ha pedido a las juntas electorales departamentales que lleven a cabo una revisión de las actas. En realidad, la medida es extrema porque, si bien es cierto, pueden haber existido denuncias de algunas pequeñas alteraciones de documentos que se escriben manualmente por humanos en horarios en los que ya no están todas las fortalezas puestas en las personas, después de la medianoche, 1 o 2, 3 de la mañana, escribiendo datos, se pueden equivocar con facilidad. Son muy pequeños los casos en los que se dieron estas alteraciones. No tendrían la envergadura para haber dictado. Maynor, que no podrían. Si es el reconteo y todo fuese absolutamente transparente, no habría un cambio en el resultado. No. Si lo hablamos desde la legalidad, no lo habría. Sí, no lo habría, porque efectivamente el número de votos que están en juego en las 2 o 3 actas que están refutadas por alteraciones breves no son los 218,000 votos que hay de diferencia entre el candidato puntero y el de segundo lugar. Por ejemplo, para poner una medida ahí, las personas que están planteando las acciones no buscan necesariamente que se reduzca la cantidad de votos entre el primero y segundo lugar. No, lo que están buscando los partidos perdedores es presentar unas supuestas irregularidades para pedir que la elección se repita porque ellos perdieron. Ese es el fondo tras estas acciones legales que están buscando ahora sí que suplir al Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad electoral, y que otro órgano superior le pueda exigir que se revisen nuevamente estas actas que, dicho sea de paso, ya fueron revisadas a 2 días después de la elección
pero la no presentación de algunos de los fiscales de los partidos políticos a estas revisiones, se les fue el plazo y entonces están buscando una argucia legal para haber logrado lo que lograron, que es la orden de que se repitan estos cotejos de las actas. No estamos... ¿Y crees, ante esto tan preocupante que nos dices, que está en riesgo entonces la segunda vuelta presidencial? Bueno, mira, Tatiana, en realidad en riesgo sí está, pero definitivamente está tan claro como el agua que no existen causales suficientes para llegar a un reconteo de votos. Es más, Tatiana, para tu audiencia y para ti misma, no hay leyes en Guatemala creadas para supervisar los procedimientos de un conteo nuevo. Es bueno que ustedes sepan que no estamos con un sistema electrónico de conteo de votos. Sería volver a contar todas las papeletas, y quien está planteando eso es porque busca generar una dilación para que la segunda vuelta no ocurra frente a la imposibilidad de dar resultados totales. Pero y no quien pide esto, Maynor, es el candidato del partido gobernante, el candidato del presidente Jan Matei, en particular. En efecto, porque él pues no alcanzó el lugar, y lo voy a decir con palabras un poco más fuertes. El fraude electoral fraguado por estas fuerzas fácticas, específicamente el partido de gobierno, el partido Vamos y el candidato del presidente Jan Matei, no alcanzaron a fraguar el golpe como estaba. Hay una fuerza más grande, el propio pueblo les ha reventado en la cara una serie de votos que no pudieron ocultar. De tal manera que frente a la incapacidad que tuvieron de haber logrado su fraude electoral, ahora quieren meterle este ruido para lograr que se diga que el proceso no fue transparente y que por lo tanto tiene que repetirse. Por ejemplo, Sandra Torres, que va en primer lugar, ella ha dicho que no le preocupa un conteo. En realidad no estamos necesariamente en un momento en el que se anuncie que no va a haber segunda vuelta. No estamos ahí. Sin embargo, lo que sí observamos es mucha incertidumbre por todo esto bien que nos estás diciendo. Incluso el caso extremo de aquellos que piden la repetición de la primera vuelta presidencial o de la elección presidencial, teniendo en cuenta además, recordamos que fueron unas mega elecciones, porque no solamente se eligió presidente y vicepresidente, también lo recuerdo para nuestra audiencia, que lo contamos a través de la pantalla de Telesur, hasta altas horas de la madrugada esperando los resultados también del Parlamento y de las elecciones locales. Así que por todo Tatiana, esto, mira, yo quisiera aclarar un punto. No, yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú afirmas, que hay una irregularidad tal que uno puede pensar con facilidad que se trata del inicio de una escalada de acciones que están dirigidas a impedir que haya una segunda vuelta. Pero fácticamente pruebas que fundamenten la necesidad de repetir el evento electoral no hay. Las actas que se han cuestionado son muy pocas. Sí, pero para esto entonces tendría que entrar en juego una autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral como autoridad, exigiendo el respeto por ese resultado popular. Sí, definitivamente el Tribunal Supremo Electoral, y a lo mejor ustedes pueden publicarlo en breve, ha hecho circular desde la mañana de hoy una publicación en la que afirma que le va a dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, pero que respalda en todo momento el proceso electoral acaecido en primera vuelta, y que dichos resultados se tienen que respetar cumpliendo con las revisiones del caso. Claro, lo contamos en el informe que nos precedía, Maynor. Otro punto para ponerle rostro político a esta situación, a esta incertidumbre electoral, tiene que ver directamente con el candidato que quedó en segundo lugar, con el candidato de Semilla, cuando nos dices además que, bueno, fue la decisión del pueblo, que además bien recordemos cómo se equivocaron las encuestas, porque los otros partidos quedaron entre cuarto, quinto y sexto lugar, que ponían las encuestas en primero, segundo y tercero. Si vemos un voto de las juventudes,
de las juventudes guatemaltecas que seguramente están hartas de la realidad nacional, de todos estos saqueos de los fondos públicos y de violaciones a derechos humanos a granel. Estas poblaciones de las juventudes, especialmente las universitarias, fueron en masa a dar un voto sorpresa en favor del candidato de la socialdemocracia, el candidato que presenta la búsqueda de la honestidad en el ejercicio del poder. Bernardo Arévalo es hoy la posibilidad de derrotar al pacto de corruptos, como hemos llamado, a la unidad de los empresarios saqueadores del Estado, a la unidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico, en todo un equipo que ha cooptado las instituciones democráticas del país. Este voto no solo habla de cambiar presidente, de poner a Bernardo, habla de una transformación democrática del Estado. En ese pacto de corruptos que bien nos recuerdas, ¿está incluida Sandra Torres? Efectivamente la incluye, porque Sandra Torres ha sido incluso llevada a proceso judicial en los que se le ha imputado el saqueo de fondos públicos en una empresa operadora de transporte, el Transmetro. También se le ha formulado cargos y estuvo frente a un juez por el delito de financiamiento electoral ilícito. Efectivamente, Sandra Torres ha estado votando en el Congreso de la República con el bloque de todos sus diputados junto al partido de gobierno en el Congreso de la República. Han hecho una aplanadora entre la UNE y el partido Vamos, que vota por leyes que no favorecen al pueblo, por leyes que se han creado con el solo propósito de beneficiar a sectores económicamente fortalecidos por siempre. Ese es el escenario. Por ahora reiteramos lo que vemos, además como está en la parte baja de la pantalla, incertidumbre electoral. Eso es lo que sucede hasta este momento. Mayno, gracias por tus explicaciones, por tu análisis. Muy buenas noches. Hasta luego, Tatiana. Hasta luego, muchas Siempre gracias. estaré atento para servirles. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia Palestina. Un nuevo ataque israelí contra Jenin deja a varios palestinos asesinados y decenas heridos. Con aviones y armas pesadas, el ejército sionista arremetió contra civiles en un campo de refugiados en donde había niños, niñas y ancianos. Siria y Líbano lo condenaron como un crimen de guerra. ¿Hasta cuándo? Se preguntan millones en el mundo. ¿Hasta cuándo? Pregunta para el análisis al volver en el Noticia. En Noticia Palestina, cientos de familias expulsadas de sus territorios, un campo de refugiados. Al menos 9 palestinos asesinados por el ejército de Israel durante un nuevo ataque en Jenin, en la Cisjordania ocupada. Vamos a ver los detalles. Este lunes los palestinos fueron objeto de una nueva masacre, cuando las fuerzas de ocupación israelíes bombardearon por horas un campamento de refugiados de la ciudad de Jenin. Los ataques aéreos y terrestres dejaron como saldo 9 muertos, más de 50 heridos y al menos 300 familias palestinas expulsadas de sus territorios en Cisjordania ocupada, según cifras de la autoridad palestina. En medio de la tragedia, el hospital local era atacado con excavadoras militares. La excusa de las fuerzas israelíes esta vez es que buscan acabar con una infraestructura terrorista y un centro de operaciones conjuntas, que según afirmaron, sirve como punto de comando de la Brigada Jenin, un grupo militante local. Estamos atacando este centro del terrorismo con gran fuerza. Quiero subrayar que no tenemos una lucha con los palestinos. En realidad nuestra lucha es con los apoderados de Irán en nuestra región, principalmente con Hamas y la Yihad Islámica.
El medio Al Mayadin divulgó un video de las brigadas Al-Quds que resisten a la agresión israelí. El batallón de Jenin logró asestar un duro golpe a la ocupación en las afueras del campamento. Ante esta ofensiva, la Autoridad Nacional Palestina decidió detener todos los contactos y reuniones políticas con emisarios israelíes y reafirmó el derecho del pueblo palestino a defenderse. Solicitaron una intervención internacional urgente para detener el desplazamiento de civiles de sus hogares. Resalta que Israel comete crímenes de guerra y debe pagar. Renovamos nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que brinde protección internacional urgente a nuestro pueblo e imponga sanciones a la entidad ocupante y condenar esta agresión terrorista. La Liga Árabe condenó la brutal operación militar de la ocupación israelí y llamó a los defensores de la paz en el mundo a intervenir para frenar lo que calificó como un castigo colectivo. La coordinadora humanitaria de la ONU para los territorios palestinos, entre tanto, manifestó su alarma por la escalada israelí, mientras que la Agencia para los Refugiados Palestinos instó a todas las partes a romper el ciclo de violencia creciente y exhortó a garantizar que los heridos tengan acceso a atención médica. Sin embargo, la experiencia dice que estos pronunciamientos no frenan la barbarie a la que el sionismo somete al pueblo palestino. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré, periodista, escritor, analista internacional, nos acompaña desde Chile. Pablo es chileno, nos acompaña desde Santiago. Pablo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Te escucho bien, ¿tú me escuchas? Muy bien, a partir de ese momento sí, te escuchamos muy bien. Pablo, buenas noches. Mira, primero quiero preguntarte acerca de los comunicados en términos de reacciones internacionales. La condena en general desde Naciones Unidas y las organizaciones que hacen presencia de Naciones Unidas en territorio de la Cisjordania ocupada. Pero de nuevo esta frase que ponen a las partes en el mismo nivel, la escalada de unos y otros. ¿Por qué de nuevo se intenta vincular a Palestina con la agresión extrema del Estado de Israel desde hace décadas? Tatiana, es la forma cínica, es la forma desvergonzada que los organismos internacionales y los gobiernos en general reaccionan frente a lo que es claramente una ocupación y una colonización criminal contra un pueblo. El hablar de escalada, el hablar de enfrentamiento, el hablar de una especie de conflicto que va escalando, es tratar de equiparar y poner en un mismo nivel a un ejército con tropas de asalto SS, con soldados sionistas que entran con tanques, que entran con blindados, que utilizan drones, que utilizan helicópteros artillados, que bombardean la ciudad contra un pueblo que usa armas ligeras. Es decir, esto es lisa y llanamente el enfrentamiento contra uno de los ejércitos más poderosos que existe en Asia Occidental, de un pueblo casi desarmado. Eso, cuando no lo reconoces, cuando simplemente te dedicas a condenar la violencia, venga de donde venga, y se llame a las partes a cesar el enfrentamiento, lo que hace es estar al lado, ser cómplice y ser aval de los criminales. La ONU y todos los organismos que se dedican a hacer estas declaraciones en que condenan la violencia, pero no condenan al agresor, son lisa y llanamente estériles, no sirven. Solo sirven para mantener el status quo de la ocupación y colonización de Palestina. Si algo quiere hacer la ONU que sea factible, posible, necesario y que ayude al pueblo palestino, es que se ocupe la Carta de las Naciones Unidas, su capítulo 7, y declarar al régimen nacional sionista como una amenaza a la paz, que quebranta la paz, y por tanto realizar todas las acciones que el articulado de ese capítulo establece. Zona de exclusión aérea, para que no sigan bombardeando a los palestinos. Es decir, que si hay cosas que se puedan hacer, si hay acciones, de hecho, desde la diplomacia y desde esa llamada comunidad internacional, que sí se pueden hacer, porque nos preguntábamos, pero ¿hasta cuándo tanto dolor del pueblo palestino? Es aberrante, porque esto además sucede dentro de un campo de refugiados, así que va mucho más allá de la violación del derecho internacional del refugiado, es en contra de toda una población.
pero sigue sucediendo y pasa y pasa, y bien dices, se emiten comunicados de rechazo, de condena internacional, pero sigue sucediendo. Cuando nos estás enumerando las posibles acciones, sí hay que hacer, el asunto es cómo hacerlo. Efectivamente se pueden hacer. Lo ha hecho las Naciones Unidas. Lo ha hecho contra Libia, lo ha hecho contra Siria, lo ha hecho contra Serbia, lo ha hecho contra Irak. Es decir, cuando se trata de los amiguitos de Washington y los suyos, cuando se trata de sus aliados, cuando se trata del poder hegemónico, sí se establece la Carta de las Naciones Unidas y sí se ha ocupado el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero cuando se trata de Palestina, como se trata lisa y llanamente de una ocupación y colonización llevada a cabo por el nacionalsionismo, entonces se limitan, porque eso significa enfrentarse a Estados Unidos. Estados Unidos es el gran aval, el gran cómplice, la gran bestia del pueblo palestino. El sionismo es un testaferro, el sionismo es el que lleva a cabo como punta de lanza el asesinato del pueblo palestino. Cuando tú decías hasta cuándo, y hasta que seamos capaces de reaccionar como humanidad, hasta que Washington y todos sus cervatillos, la Europa que llaman comunitaria, los socios de Israel como Francia, Gran Bretaña, Alemania, dejen de cooperar con el extremismo nacional sionista, hasta que se derrote definitivamente una ideología criminal como es la sionista, hasta que el Frente de la Resistencia se decida a utilizar también su fuerza y expulsar a los colonos extremistas de Cisjordania. Porque tú hablabas de los campamentos, Tatiana, pero Cisjordania es un gran campamento, es un gran campo de concentración, como la Franja de Gaza. Son 2 enormes campos de concentración donde está confinada la población palestina. 2.3 millones de palestinos en Gaza, 4 millones de palestinos encerrados en Cisjordania, separados por un muro que ha sido en innumerables oportunidades, se ha decretado, se ha decidido, se ha resuelto que tiene que ser eliminado. Ninguna resolución que ha emitido la ONU por muros, ha sido cumplida por Israel. Por un muro de kilómetros y kilómetros llenos de cámaras de seguridad, de alambres y de presencia además de militares que impiden hacerle una vida medianamente normal al pueblo palestino. Todo como una cadena de agresiones. Pero Pablo, fíjate lo que decía hoy las autoridades de Israel. Pero es que esto no es contra el pueblo palestino, sino en contra de Irán. ¿Cómo entenderlo? A ver si porque es que es de verdad, no sé a quién pueden engañar. Sí. Lo que pasa es que las operaciones, la estrategia de relaciones públicas que tiene el sionismo domina gran parte del escenario mediático internacional. ¿No? Bien sabemos que gran parte de los medios de comunicación occidentales están en manos de grupos sionistas. Cuando hablamos de sionismo no hablamos solo de israelíes, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump se declaraba sionista, Joe Biden se declara sionista. Cada uno de los líderes políticos occidentales le ha servido y le ha besado el anillo al sionismo. Se han comprometido con el sionismo, porque el sionismo es una ideología, no es ni judaísmo ni es semitismo. Ellos nos quieren hacer creer eso precisamente para limitar nuestras opiniones. Pero cuando estas autoridades cínicas, hipócritas, mentirosas dicen no tenemos una lucha contra el pueblo palestino, ¿y contra quién lo tienen? ¿Ah? Si están asesinando al pueblo palestino, si ya llevan 200 asesinatos solo en este año 2023. En Jenin se han ensañado con esta ciudad de mártires, que así se le denomina Jenin, que solo en el año 2002 tuvieron 500 muertos en la operación militar que empezó Israel en esa zona. En las sucesivas operaciones militares han tenido decenas de asesinatos. ¿Contra quién es? ¿Contra un iraní? ¿Contra las fuerzas Quds? No, es contra la resistencia palestina, a la que asesinan diariamente. Y el mundo, silencio absoluto. Estas denuncias que bien mencionábamos, Tatiana, son llanamente un saludo a la bandera, ¿no? Lo que hay que hacer es castigar al régimen nacional sionista. ¿Y cómo se le castiga? Sanción, embargo, economía. Aplicar el boicot, desinversión y sanciones, que es una buena alternativa, como se hizo con el régimen sudafricano de apartheid. Las declaraciones israelíes lo que muestran es la indecencia política de un régimen considerado el más extremista de la historia de Israel. Imagínate cómo han sido los demás también, que tiene a personajes como Benjamin Netanyahu,
corrupto, procesado por tráfico de influencia, al Itamar Ben-Gvir, un colono extremista, a Bezalel Smotrich, un tipo que desconoce la existencia de Palestina, que ha llamado a expulsar a todos los palestinos de esas tierras que les pertenecen. O sea, ¿de qué hablamos? Cuando las propias autoridades israelíes lo que hacen es lisa y llanamente establecer una política de terrorismo, una política de exterminio contra la población de Palestina. Este nacionalsionismo que se presenta como víctima, pero es el victimario, son los que ocupan, los que colonizan, los que asesinan a hombres, mujeres y niños. 30 niños menores de 10 años asesinados solo en este año 2023. Si no reacciona la humanidad, Tatiana, ante eso, ¿cómo va a reaccionar? Hay un cinismo y una complicidad que es desvergonzada. Qué barbaridad. Si alguien tiene dudas, que revise en el año 1947 qué era Palestina y mire hoy qué es Palestina, si les queda alguna duda, además con esas cifras que nos recuerdas extremadamente dolorosas. Pablo, gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.